Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros. Mi deseo es compartir esta reflexión con la familia de vida eterna. Josué, capítulo 24, verso 14 al 15 nos dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviros. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, hablando con el pueblo israelita, les dice claramente que él y su casa no se van a contaminar con dioses paganos. Él quiere darles un buen testimonio a su familia, a su parentela, y le dice que sus padres en el pasado a los israelitas no le dieron un buen testimonio. Hoy es el momento que podemos sentirnos presionados por lo que está sucediendo en la sociedad, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero debemos tener presente que en nuestros hogares la guía es la palabra de Dios, es la Biblia. En un momento, una vida fue presionada por los acreedores, pero dentro de su propia casa estaba la bendición de Dios con el poco aceite que ella tenía. El segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 2 nos dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Para que el milagro llegue a nuestros hogares, a nuestras casas, debemos poner lo que tenemos en las manos del divino Maestro. Bendito sea, gloria a Dios, aleluya, sea el Señor. Podemos decir: mi casa, mi familia, viviremos este evangelio de la gracia en las manos de Dios todos los días de nuestras vidas. No habrá sociedad libre si estas casas están atadas, manos y pies, en la inmoralidad, en la falta de amor y falta de armonía. Los tiempos de Noé, la sociedad estaba corrompida y dañada. No les importaba nada con Dios. Génesis capítulo 6, verso 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En medio de la extendida iniquidad y maldad de aquellos días, Dios encontró un hombre llamado Noé, que todavía buscaba tener comunión con él, obedecerle, un hombre justo, un hombre recto. En Noé lo vemos como ejemplo de un buen ciudadano, de un buen creyente, de un buen padre que comparte con su familia la palabra de Dios, las cosas de Dios. Y aunque no pudo ganar a las personas de aquella época, ganó a toda su familia. En ese capítulo 7, verso 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda la casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hoy día el arca se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y hay que agarrarnos y ponernos en las manos del Señor para subir a esa arca nuestra familia. Subirla allí, que entren en el plan de salvación. En Hechos 16:31 dice la palabra de Dios: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos hablando del carcelero, que a pesar de que tenía tantas personas dentro de una cárcel, él estaba cárcel en las prisiones de oscuridad. Pero el carcelero pudo regocijarse de llevar a toda su familia a los pies de nuestro amado Salvador Jesucristo. Aleluya. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Cuando vemos en la Biblia una persona de alto rango que por su hijo abre su corazón a Dios
Y esto le llevó a que su casa, su familia, recibiese el milagro de parte de Dios. Juan capítulo 4, verso 53 nos dice, y el padre entonces entendió que en aquella hora es que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Él creyó con toda su casa. La casa de este noble fue diferente después de aquel día, porque dejó entrar dentro de su familia al Cristo de los milagros. En Mateo capítulo 24, verso 37, nos dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé a nuestros días, ¿en qué se parecen? Uno se pregunta. Que las personas buscan cada día desviarse del bien de Dios. Isaías dice, ¡ay! De aquello que le llaman a las cosas malas, le llaman como si fuera buena, y a las que son buenas como si fuera mal. Las familias caminando en el desenfreno de sus propias pasiones. Y Dios tiene que actuar, hacer transformaciones, cambios en este momento. Y aún en aquella época habían personas como Noé caminando en la línea que Dios había trazado. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Hoy día debemos estar unidos como familia y caminando en el sendero que Dios nos ha trazado, porque estos días, la Biblia dice que son los postreros días. Vamos a ver 5 elementos que nos pueden ayudar cómo debe estar la familia en estos postreros días. El primer elemento de cómo debemos estar la familia en el día de hoy es visión. Visión. Sin visión la familia se pierde, se descarría y la peor situación que pueda suceder es cuando no me enrumbo en el sendero que Dios me ha trazado. Y si yo no me enrumbo, camino a ciegas. Camino a ciegas. Aquel que no tiene temor de Dios está ciego en sus delitos y pecados. Dios nos da a conocer lo espiritual en nuevo nacimiento. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, que son de Dios. Dios quiere que podamos ver sus promesas cumplidas en nosotros, sus pactos. Génesis capítulo 9, verso 1 nos dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El segundo elemento de cómo debe estar la familia en el día de hoy es ocupación. Noé y toda su familia trabajaba en la construcción del arca. Es maravilloso que toda familia trabaje en unidad dentro de la obra de Dios. Ana, una mujer que oró en innumerables veces buscando que Dios le diera un hijo. Cuando le dio a su hijo y lo llevó, estoy hablando de Samuel, lo llevó ante Elí. Ella no le preguntó si quería quedarse con Elí para trabajar en el tabernáculo. Solamente lo dejó y ya. Y allí conoció el Señor. Allí conoció Samuel al Señor y empezó a trabajar. Qué hermoso. Tremendo. En tercer lugar, o el tercer elemento que la familia tiene que estar es la inversión. Noé invirtió dinero, tiempo en la construcción del arca. Dios bendice al dador alegre. Yo creo en esa palabra. Él abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. El cuarto elemento donde la familia debe estar participando es la santificación. Esto habla de consagración, dedicación, verdadera entrega. Sacar al mundo con sus ideas y conceptos de nuestros hogares. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Noé era diferente. No seguía el designio de los demás, sino que seguía la línea que Dios le había trazado. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como familia debemos caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En quinto elementos que debemos andar las familias en espera de nuestro Salvador Jesucristo es comunión. Jamás podremos avanzar dentro de los caminos de Dios si no tenemos comunión con nuestro Dios. La comunicación o la comunión nos lleva a una intimidad con el Señor y nos hace sensible a su hermosa presencia y nos hace sensible a su voz. Noé era un hombre que tenía intimidad con Dios. Génesis capítulo 6, verso 8 nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el verso 13 hay una parte donde Dios hablaba con Noé y Noé hablaba con Dios. El que tiene intimidad con Dios oirá la voz de Dios y cada día prestará atención a su palabra. La victoria la tendremos en casa cuando creemos a la palabra de Dios, confiamos en sus promesas y de esta forma veremos el poder de Dios actuando dentro de nuestros hogares. Que Dios les bendiga ampliamente. Estamos en las manos de Dios.